Muy bien. Física electrodinámica, parte 1, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 13 de septiembre del 2011. Bien, les voy a pedir que en la parte del chat pongan la palabra presente para registrar su asistencia. Y es así como vamos a ver la introducción de este tema, ¿no? Que es muy interesante, que es la electrodinámica, parte 1. Y en principio vamos a hablar, dice, en el desarrollo del presente tema hablaremos sobre potencial eléctrico, que ya lo hemos visto, y diferencia de potencial o voltaje. Veremos que las cargas negativas de la Tierra se mueven hacia una esfera conductora. Un ejemplo, ¿no? Tengo la Tierra, el planeta y una esfera conductora. Y a una esfera conductora le doy una carga, un voltaje, una diferencia de potencial. Por lo tanto, lo que va a suceder es lo siguiente, miren, ese es un aislante, esto tiene un potencial mayor que el de la Tierra, ¿no? Y lo conecto a través de un cable aislante. ¿Qué es lo que sucede? Los electrones van a comenzar a fluir hacia esta esfera conductora, que inicialmente estaba cargada positivamente, ¿no? Y va a haber, debido a ello, se produce un flujo de electrones y eso se da en virtud a una diferencia de potencial. ¿Por qué se da este flujo de electrones? Porque el potencial de la esfera es mayor que el potencial de la Tierra. ¿Sí? El flujo de electrones cesa cuando el potencial de la esfera y el potencial de la Tierra se equiparan. Entran en un equilibrio de potenciales. Bien, energía moviendo cargas de un punto a otro. En síntesis es lo que vamos a ver, ¿no? Del gráfico podemos ver que el potencial de la Tierra también es nulo, ¿sí? Por eso que hay un flujo siempre, ¿no? Van a fluir electrones. Bien, ve usted aquí. Lo mismo sucede cuando hay una descarga, un momentito, de los famosos rayos que caen, ¿no? Mírame, tenemos esto. Vamos a asumir que la Tierra tiene una carga positiva. Y como esto es electricidad, lo que está cayendo son flujos de electrones a la Tierra. Bien, en este sentido, también sucede lo mismo cuando ven los rayos en el cielo que se van horizontalmente, porque hay una nube con carga negativa y otra nube con carga positiva y están a diferentes potenciales y fluye la carga eléctrica, muy a pesar de que normalmente el aire o el aire atmosférico siempre es un aislante, pero es tal que estas cargas al caer vibran de tal manera que chocan con las moléculas del aire, ¿no? Liberando ondas de choque, que es el sonido que escuchamos con los truenos. Hace poco lo experimentamos en Lima, ¿no? Las enormes diferencias de potencial eléctrico o voltaje entre la nube y la Tierra provocan que el aire conduzca corriente de electrones en forma de relámpagos o rayos, a pesar de que el aire es un aislante eléctrico, ¿sí? Sino que con los choques comienzan a transportar este tipo de energía. Algo de eso vamos a ver ahora. ¿Bien? Dice fuente de voltaje. Pilas o baterías, ¿sí? Y esto se le atribuye al gran Alejandro Volta. Dice, aun cuando los fenómenos eléctricos eran conocidos en 1800, las máquinas eléctricas de esa época, dispositivos, no producían solamente cargas estáticas y grandes diferencias de potencial eléctrico-voltaje por medio de la fricción. Tales máquinas eran capaces de producir grandes chispas, pero su valor práctico era limitado hasta que en 1800 se inventa la batería eléctrica, ¿no? Que es un dispositivo químico. La batería eléctrica inventada en 1800 por Alessandro Volta, ahí está su fecha de nacimiento y muerte, fue uno de los más importantes descubrimientos prácticos de la ciencia. La pila y la batería transforman la energía química en potencial eléctrico o voltaje.
La diferencia de potencial llamada fuerza electromotriz produce en las pilas y baterías, y el tipo de voltaje o corriente que producen es una corriente continua, ¿sí? Pídanle a su profesor de química que les enseñe pilas, ¿sí? O fuentes electrogalvánicas. Es un tema del curso de química que ya debían haber visto ustedes. Una pila es este dispositivo. Esta es la lista transversal de una pila. Está compuesta por elementos químicos, ¿sí? Es una tapa, la clásica tapa. Esto es un corazón de carbón que se llama grafito, ¿sí? Y por aquí tenemos cloruro de amonio y dióxido de magnesio, que van a servir de reacción entre estos elementos, donde esta placa que usted ve de la pila es un casco de zinc. Generalmente es material zinc, y eso produce un fenómeno llamado electrólisis, que la reacción libera energía eléctrica. Este es el punto A, polo B. Entre A y B se va a producir un campo electrostático debido a estas reacciones químicas. Bien, donde ese campo electrostático genera una diferencia de potencial. Es decir, el potencial en A menos el potencial en B es E. ¿Qué es E? A esto se le conoce como voltaje, o comúnmente llamado fuente o fuerza electromotriz. ¿Por qué se le dice fuerza electromotriz? Porque es capaz de generar acciones sobre algunos dispositivos eléctricos, ¿no? Una lámpara, un foquito, un ventilador, etcétera. Bien, ¿preguntas aquí? Esto se enseña en el curso de química, señores, ¿ah? Es básico. Díganle al profesor de química cuándo vamos a ver electrólisis, ¿sí? Ese tema es muy importante, y sobre todo los que van a la uni, es fijo en los exámenes de admisión, ¿ya? Vamos a ver. B, generador eléctrico. ¿Qué es un generador eléctrico? Acabamos de ver lo que es una pila, que es un dispositivo que me genera una diferencia de potencial. Ahora, un generador eléctrico, esto de aquí, Michel Faraday descubrió esto, y él descubrió un tipo de corriente que más adelante lo explotó el gran, este hombrecito, me olvidé su nombre. Wow. El que quería inventar electricidad barata y lo desaparecieron. ¿Tesla? Tesla, posteriormente Tesla hace esos estudios, ¿no? El generador eléctrico es un dispositivo mecánico, ¿sí? Que aprovecha la energía potencial. Este es un perfil de un embalse, de un río. Se le pone una presa y una tubería forzada. ¿Con el propósito de qué? De que este embalse de agua, a estar a cierta altura respecto a esto, a este nivel donde están unas turbinas, se libera agua que van a caer con cierta energía potencial. Al llegar a esta posición, esa energía potencial se transforma en energía cinética, y es un chorro de agua de alta potencia que mueve esto que se llama un generador, unas turbinas, ¿sí? Generalmente son las famosas turbinas Pelton, que son unos álabes gigantes como un ventilador, donde el chorro de agua cae y hace girar y genera movimiento rotatorio, y esto genera rotación en los motores de este dispositivo, que es un generador eléctrico, y esta rotación, energía de rotación, se transforma por ciertos fenómenos magnéticos y electromagnéticos que están dentro de este dispositivo, que lo vamos a estudiar en el cuarto bimestre. A ello nos vamos a dedicar todo el cuarto bimestre, ¿sí? En energía eléctrica. Y es esta energía eléctrica que viaja a través de los cables y es la que llega a nuestros hogares. Pero esta electricidad que se da aquí es una electricidad alterna. Se le dice alterna porque las ondas de corriente fluctúan, ¿sí? Suben y bajan. Son ondas fluctuantes, no son directas como la continua. La energía potencial de caída del agua mueve la turbina, que genera una energía mecánica, haciendo funcionar un generador, de manera que este generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
Se aprovecha la energía potencial. Claro, esto no se puede crear así nada más. Una central hidroeléctrica, la más cómoda, por lo menos está entre los 100.000 o 200.000 millones de dólares. Imagínense con cuánto presupuesto trabajamos los ingenieros a veces, o trabajan los ingenieros cuando quieren diseñar centrales hidroeléctricas, ¿no? Aquí tenemos en el Perú hermosas centrales, la del Mantaro y la del famoso Cañón del Pato en el departamento de Ancash. Bien, vamos a seguir. Es la forma como se puede generar diferencia de voltajes. Nosotros, en este curso, en esta parte del curso, vamos a dedicarnos única y exclusivamente a la corriente continua. La alterna no la vamos a enseñar, eso lo ven los chicos que estudian electricidad a nivel técnico o universitario, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de cómo usamos ese potencial para generar o transportar intensidad de corriente eléctrica. Son los famosos conductores, semiconductores y aislantes, ¿sí? La clasificación, primero, mire usted, son elementos materiales que tienen ciertas características a nivel atómico, ¿sí? A nivel atómico nosotros sabemos que existe un núcleo, ¿sí? Existe la zona llamada REMPE. ¿Qué es el REMPE? ¿Alguien me puede decir? Orbital, química básica y elemental. Estructura atómica. La región donde había mayor posibilidad de encontrar, creo que dos electrones como máximo. Bueno, sí. Región de existencia de máxima probabilidad electrónica o orbital. ¿Sí? Esos son los famosos REMPs. Pero externos a ellos hay electrones libres, que en química le llaman electrones de Valencia. Electrones de valencia, que son los responsables de juntarse con otros átomos y formar nuevas moléculas. ¿Sí? Entonces, es estos electrones de valencia que son los responsables de la electricidad. El electrón libre se le conoce como electrón libre, nosotros en física le vamos a llamar electrón libre, porque se puede separar del núcleo fácilmente debido a la fuerza de atracción que es muy débil entre el núcleo y estos electrones de valencia, ¿sí? Entonces, debido a esta característica, hay ciertos elementos materiales que son buenos conductores, semiconductores o malos conductores, o comúnmente llamado elementos aislantes. Dentro de los conductores eléctricos tenemos materiales metálicos que empiezan por la plata, ¿sí? Que es el mejor conductor eléctrico debido a que posee gran cantidad de electrones de valencia, ¿sí? O electrones libres. Luego sigue el cobre, el oro y el aluminio. ¿Por qué no se utiliza la plata? Porque es muy caro. El cobre es el más común y abundante en la Tierra, por eso se utiliza el cobre, el oro también y el aluminio en menos intensidad. ¿Bien? Esto es un elemento conductor, una fibra de hilo de cobre. ¿Y por qué se usa el cobre? Porque su cantidad de electrones libres van a generar este fenómeno llamado intensidad de corriente eléctrica, que ahora lo vamos a ver. Mire aquí, cuando la temperatura aumenta, un conductor metálico disminuye su conductividad. ¿Qué va a conducir? Electricidad. ¿Sí? Ve aquí, semiconductores. Los semiconductores son elementos metálicos también que no tienen tantos electrones libres como los conductores. En este caso, dentro de este grupo se encuentran el silicio, ¿no? Por su abundancia en la Tierra, el germanio y el estaño, ¿sí? La conductividad de los semiconductores aumenta conforme la temperatura, al contrario de los conductores. Debido a esta propiedad se utiliza en la fabricación de circuitos eléctricos, ejemplo, relojes eléctricos, radios de transistores, que los transistores ya no existen porque la microtecnología y nanotecnología hicieron que esto desaparezca. Los celulares, los microchips de computadoras, por ejemplo, ¿no? El silicio es bastante utilizado y el germanio en el diseño de microchips. El estaño no, el estaño se utilizaba en los antiguos transistores. Bien,
Pueden buscar, esos son los semiconductores. ¿Y quiénes son los aislantes? Y escuche bien, o dieléctricos. Elementos aislantes o dieléctricos son sustancias cuyo número de electrones libres es insignificante con respecto a los conductores y semiconductores. Un aislante eléctrico es un material que no conduce fácilmente la electricidad. ¿Alguien conoce alguno que se haya percatado Los de cuál? esos guantes que usan Sí, los mecánicos electricistas, pero ¿de qué material cree que está hecho? ¿cómo? Goma, plástico, papel. Polipropileno, química. Son sustancias cuyo número de electrones libres es significante con respecto a los conductores. Un aislante eléctrico es un material que no conduce fácilmente la electricidad. Estos aislantes son principalmente el vidrio, el papel, la mica, la madera seca, no mojada, el hule y la mayor parte de los plásticos y el aire seco. No conduce la electricidad. ¿Sí? Esto del aire seco, yo les comenté esa anécdota que tuve con mi esposa cuando caminábamos por Santa Rosa al pie de una torre, ¿no? Se siente electricidad. ¿Por qué? En pequeña intensidad, porque la humedad relativa en Lima es alta, pero si fuera el aire seco no habría ese fenómeno, ¿no? O de repente cuando ustedes pasan cerca de una torre que transporta cables, escuchan en los días húmedos un chisporroteo. Es porque el aire está húmedo y está conduciendo electricidad y se manifiesta a través de un campo, ¿sí? El material conductor y el material aislante son importantes en el uso. ¿Por qué? Porque el cobre, que es un material conductor, se aísla como un material dieléctrico o aislante, que es este plástico que lo reviste. Por eso que cuando agarras el plastiquito no te pasa corriente. Ten cuidado, el cable está pelado y te pasa corriente. Ahora vamos a ver esto. ¿Sí? A ver, un momentito. Seguimos. Estoy corriendo porque es bastante largo este temita. Corriente eléctrica. Entramos a un punto muy importante. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica dice que es el flujo de carga eléctrica que fluye a través de un hilo conductor producido por una diferencia de potencial, una estimulación. Más o menos para que tengan una idea. ¿Sí? Los ríos corren en un sentido, ¿no? ¿Por qué los ríos corren en un sentido? Hay una corriente. ¿Por qué? Porque bajan de una altura que está a una mayor altura hacia una menor altura. Fluye el agua y describe un cauce. Bien, ese río se mueve de un lugar cuya energía potencial gravitatoria es mayor hacia un lugar donde la energía potencial gravitatoria es menor. Y dependiendo de la pendiente, la corriente de los ríos es turbulenta o simplemente es pausada. Bien, algo de eso tiene la electricidad. Y la corriente eléctrica siempre va a fluir de un punto de mayor potencial hacia otro punto de menor potencial, ¿sí? La corriente eléctrica es el movimiento flujo de carga eléctrica que se mueve en una dirección definida a través de un conductor debido a la existencia de una diferencia de potencial eléctrico o comúnmente llamado voltaje. Bien, miren, sentido real de la corriente eléctrica. Dentro de un conductor metálico, las cargas eléctricas que se mueven son electrones libres, en el sentido contrario al campo eléctrico. El sentido en el que se mueven los electrones libres es el sentido de la corriente eléctrica. Vea usted, tengo una pila, que es un dispositivo que me genera diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, usted sabe que si este es el polo positivo y el negativo, el campo electrostático sale del negativo y entra sale del positivo y entra al negativo. Eso lo hemos visto por Faraday, ¿no? El campo es saliente del positivo y entra al negativo. Este es el sentido que va, en este conductor, se va a mover el campo eléctrico, ¿sí? Y eso va a generar que este foquito se encienda. Pero la carga eléctrica dice que se mueve en sentido contrario al campo electrostático. Y es verdad, pues, porque las cargas negativas dentro de un campo eléctrico
eran contrarias a la dirección del campo, y eso lo hemos estudiado. Sentido real de la corriente eléctrica, que es el flujo de cargas de electrones. Bien, veamos. Miren, vamos a ver qué pasa dentro de este hilo conductor. Vamos a agrandar. Ahí hay un campo electrostático que se está moviendo en este sentido, pero los electrones van a tomar el sentido contrario. ¿Se acuerdan que estudiamos esto? Que en un campo electrostático las cargas positivas se mueven en la misma dirección del campo y las cargas negativas se mueven en dirección opuesta al campo eléctrico. Estimuladas, este movimiento ordenado se da a la estimulación que ha dado esta pila, que le ha entregado potencial eléctrico a este hilo conductor. Bien, ahora hay un sentido convencional que es el que nosotros usamos para nuestros estudios, y esto se debe a que cuando se inventaron estos fenómenos eléctricos nadie se había percatado de la existencia de electrones libres. Esos estudios llegan posteriormente, creo que con modelo atómico. El primer modelo atómico fue diseñado por nadie. ¿No llevan química, chicos? Tienen que llevar química con la misma intensidad que enseña el profesor de física para poder... Dalton. ¿Dalton o Bohr? Bueno, ya, se los dejo ahí. Convencionalmente, acuerdo, ¿sí? La Comisión Electrónica Internacional establece que el sentido de la corriente eléctrica está dada en sentido del movimiento de las cargas positivas. Profe, está loco, las cargas positivas están en el núcleo del átomo, ¿cómo se van a mover? Claro, convencionalmente se presume así, que se mueve de mayor potencial hacia menor potencial, de más a menos, en el mismo sentido del campo eléctrico. El sentido convencional de la corriente eléctrica se da porque en la época donde se utilizaba la corriente eléctrica por primera vez, todavía no se conocía a este señor, que es el electrón. ¿Quién descubrió el electrón? Cultura general. Alternativas: Chadwick, Millikan. Investiguen, ¿sí? Thomson. ¿Ya? Entonces, descubren el electrón y ¿no? Ya estaba dado este sentido. Entonces, se asume esto convencionalmente. Este sentido convencional, errado, equivocado, pero dentro de ello se asume este sentido, ¿sí? ¿Cuál, profesor? Tengo una pila que estimula un campo eléctrico y se asume que ahora lo que se mueve es una carga positiva en la dirección del campo eléctrico. Y este es el sentido convencional, disculpe aquí, convencional, no real, convencional de la corriente eléctrica, ¿sí? Que sale del polo positivo y sale al negativo. Bien, mire usted aquí, el campo electrostático se está moviendo en esta dirección y las cargas positivas van a moverse esto. Y esta es la corriente o la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de un hilo conductor en ese sentido. Bien, ahora sí vamos a ver una manifestación de la corriente eléctrica que se puede cuantificar o medir. Dice, los efectos de la corriente eléctrica pueden manifestarse de distintas formas. Experimentalmente se demuestra que la corriente eléctrica depende de la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un hilo conductor en un circuito y la cantidad de carga que atraviesa esa sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo. O sea, es la carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo. A eso se le conoce como intensidad de corriente eléctrica. Si la fuente de voltaje es una pila, batería o acumulador, entonces la intensidad de corriente eléctrica será constante, es decir, corriente continua, y es lo que vamos a utilizar y vamos a analizar, perdón, y estudiar a lo largo de este tema, ¿sí? La alterna no, la continua. ¿Ven? Tengo un hilo conductor, esto que está viendo aquí es carga atravesando una área, una sección transversal del área de este hilo conductor. Esto es la carga eléctrica que atraviesa. A ese flujo de carga por unidad de tiempo se le conoce como intensidad de corriente eléctrica y se denota por la letra I mayúscula.
Bien, y latina, no griega. Entonces, la intensidad de carga eléctrica es la intensidad de corriente eléctrica es carga eléctrica por unidad de tiempo. Unidades. Carga, ya lo sabemos, es el famoso coulomb. El tiempo es segundo. Y la intensidad de corriente eléctrica se representa en amperes. ¿Sí? Es decir, coulomb sobre segundo es ampere. Bien. De aquí también podemos decir que un ampere es un coulomb sobre segundo. Y esto sería la formulita que te pido que anotes rápidamente y las unidades para poder analizar lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Veamos. Problema número 1. Dice, si sabemos que por un conductor pasan 5.400 coulombs en 4 minutos, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por el hilo conductor o el conductor? En este caso vamos a tener un esquema del problema. Esto es un pedazo del conductor visto a nivel macroscópico. Bien, esto es la carga. 5.400 coulombs atraviesan una sección transversal del conductor en un tiempo de 5 minutos. ¿Sí? A eso se le conoce como intensidad de corriente eléctrica. En este sentido, sabemos que la intensidad de corriente es carga por unidad de tiempo y la carga es de 5.400 coulombs en 5 minutos, es decir, 5 por 60 segundos. Bien, aquí 5 por 6 es 300 coulombs sobre segundo. ¿Sí? Ahí tenemos 2 ceros y 2 ceros y 54 entre 3 me daría 18. Coulomb sobre segundo es amperes. ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por este hilo conductor? Es la intensidad de 18 amperes. Es el flujo de corriente eléctrica. ¿Bien? Entonces, el potencial es la energía que impulsa a la corriente eléctrica. ¿Sí? Y la corriente eléctrica es esa manifestación que se da como flujo de carga a través de un hilo conductor. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Vamos a seguir. Rapidito. Por un alambre de cobre circula una corriente eléctrica de 0,8 amperes. ¿Qué cantidad de carga eléctrica atravesó el conductor en 5 segundos? Esta vez me dicen que quiero saber cuánta carga atraviesa esta sección transversal del hilo conductor, ¿sí? Si esto se manifiesta como una intensidad de 0,8 amperes en un tiempo de 5 segundos. ¿Qué sabemos? Sabemos que la intensidad de corriente es carga por unidad de tiempo. Esto implica que la carga es intensidad de corriente por el tiempo empleado. Reemplazamos 0,8 amperes por 5 segundos. Entonces, 0,8 por 5 es 4. Amper por segundo será coulomb, ¿no? O el amper es coulomb sobre segundo. Segundo y segundo se cancela, por lo tanto, la carga eléctrica que atraviesa esta sección transversal de este conductor es de 4 coulombs. ¿Bien? Veamos. Siguiente. Problema 3. Si una carga neta de 12 microcoulombs atraviesa una sección transversal de un hilo conductor de plata, generando una intensidad de corriente de 4 miliamperes, ¿sí? ¿Qué tiempo tardó en cruzar la sección transversal del conductor la carga indicada? Mire usted, esquema. Tengo un hilo conductor. ¿Cuánta carga atraviesa? 12 microcoulombs de carga atraviesan esta sección transversal y esto genera una intensidad de carga de 4 miliamperes. ¿Sí? El tiempo. Ahora, ¿qué sabemos? Intensidad de corriente es carga por unidad de tiempo. Transponemos ellos dos y tenemos esta expresión. El tiempo que tarda en cruzar la carga a esta sección transversal es la carga sobre la intensidad de corriente. 12 microcoulombs, 12 por 10 a la menos 6 coulomb, 4 miliamperes, 4 por 10 a la menos 3 ampere. Coulomb sobre ampere me da segundo. Bien, sería 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Ampere es coulomb sobre segundo, coulomb y coulomb se van y queda segundo. Esto es 1000. Es decir, el tiempo que tarda atravesar esta carga, esta sección transversal del conductor es de 3 milisegundos. ¿Preguntas hasta aquí? Estos tres problemas nos han mostrado las tres posibilidades para
esta formulita relacionada con la intensidad de corriente eléctrica, que me indica flujo de carga a través de un hilo conductor en una unidad de tiempo. Bien, seguimos. Miren, dice, por un conductor metálico circula una corriente de 2 amperes. Determine el número de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor en 40 segundos. Bien, vamos a ver esto. Mire, en el esquema del problema tenemos carga eléctrica que atraviesa la sección transversal de un conductor. Esta carga genera una intensidad de 2 amperes en un tiempo de 40 segundos, ¿sí? Pero yo no quiero la carga, quiero la cantidad de electrones, me dice. Usted sabe que según la intensidad de corriente eléctrica, esto es carga por unidad de tiempo. Podemos calcular de aquí la carga eléctrica, que sería la intensidad por el tiempo. Está sencillito. Es 2 amperes por segundo. Esto me da 80 coulombs. ¿Qué es? 80 coulombs es la carga que atraviesa esta sección transversal en 40 segundos. Pero usted sabe, por electrostática, que la carga eléctrica se puede cuantificar como un múltiplo de la carga básica del electrón. En este caso, sabemos esto, que es n el número de electrones y esto es la carga básica del electrón. Por lo tanto, el número de electrones que atraviesa esta sección transversal, ¿sí? En su forma real, sería la carga sobre la carga básica del electrón. ¿Conoces la carga? 80 coulombs, ¿sí? Entonces reemplazamos de I en 2I y tenemos que es 80 coulombs sobre 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs o columbios. 8 entre mira, este es un 10. Con este 10 a la menos 19 que sube 10 a la 20. 8 entre 1,6, ¿cuánto sería? 5, ¿no? O 50 si usted gusta, pues, ¿no? Bien, 80 entre 16 es 5 y abajo un 10 que sube 50 por 10 a la menos 19. Un cerito que es 10 por 10 a la 19, tenemos que el total de electrones que atraviesan esta sección transversal se puede cuantificar teóricamente. Es 5 por 10 a la 20 electrones, ¿no? Se puede hacer eso. Bien, ahí lo tenemos. ¿Preguntas hasta aquí? Pasamos a la siguiente. Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿No? ¿Sí? La resistencia eléctrica es la dificultad que presenta una carga eléctrica para circular por un hilo conductor. ¿Sí? Esa dificultad siempre se presenta por algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el material. Otro es, de repente, en la construcción del material hay vacíos, ¿sí? Bolsitas de aire o impurezas que se presentan. ¿Bien? Es básicamente la resistencia, en una analogía, es como ver la fuerza de fricción que se opone al movimiento, ¿sí? Algo parecido. En este caso, la resistencia es esa resistencia que ofrece, la resistencia eléctrica, es la resistencia que ofrece un conductor al libre paso de la carga o la corriente eléctrica. ¿Bien? Dice, cuando nosotros sumamos todas las resistencias o todos los efectos, se conoce una propiedad del material. Cada material tiene asociado él una propiedad física conocida como resistividad eléctrica. Y esto depende del material que está hecho el conductor. Mire usted acá. Ese fenómeno de resistencia se aprovecha aquí. ¿De qué manera, profesor? Un hilo conductor, viene una corriente, llega al foco y sale una corriente. Esta fibra que está acá, donde está, ¿ven? Hay unos hilitos. Ahora usamos solamente LEDs, pero antiguamente usábamos los focos incandescentes, ¿cierto? Esas fibras están hechas de un material altamente resistivo, un semiconductor, ¿sí? Que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Es tungsteno.
Dice, el flujo de electrones, corriente eléctrica, encuentra una oposición, resistencia eléctrica, cuando trata de cruzar el tungsteno, del cual está hecho estas fibras, ¿sí? Que es el filamento del foco. Y debido a eso, ¿se acuerdan que la fricción libera calor? ¿Sí? Igual, la resistencia libera calor y libera energía luminosa. Por eso que este material se incandesce, ¿sí? Y libera luminosidad. Y esta energía eléctrica se transforma en energía luminosa y en energía calorífica. Este fenómeno que ofrecen los elementos resistivos se usan básicamente para generar planchas, calefactores y una serie de situaciones. ¿Bien? Vamos a ver lo que sigue. Representación de una resistencia. Esto es una foto de una resistencia. Es un alambre con una cerámica que tiene marcas de colores. Se han desarmado una radio antigua, van a ver esto de acá. ¿Y qué es esto? Es una resistencia eléctrica para controlar el paso de la intensidad de corriente. Se puede. Estas banditas tienen un significado, ¿sí? ¿Qué significado tiene? Estas dos primeras banditas me representan un dígito. Esta tercera bandita me representa un multiplicador y esto un porcentaje de tolerancia de este elemento resistor, ¿sí? La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el Ohm, omega, mayúscula, ¿sí? En honor al alemán Georg Simon Ohm, quien investigó estos fenómenos eléctricos. Mire usted, aquí tenemos un código de colores. Código rojo, azul. Dice azul vale 6. Mira aquí abajito, 6. Rojo, rojo es 2. Eso vale 2. Verde, multiplicador. Verde en el multiplicador es 10 a la 5. ¿Sí? Y oro es 5%. Quiere decir que esto es una resistencia de 6,2 operando esto por 10 a la 6 ohms, ¿sí? O 6,2 megaohms, que tiene una tolerancia resistiva del 5%. Bien, jovencitos, voy a dejarlo aquí para luego entrar